Gracias por atendernos, siempre es un gusto hablar con vos. Además, bueno, sos parte de uno de los principales estudios contables de la Argentina. Me interesa mucho tu visión para que nos expliques efectivamente cómo impacta este anuncio sobre la cuarta categoría, los trabajadores en relación de dependencia. El nuevo piso, en términos de salario bruto, 280.792 pesos, que implica un salario de bolsillo aproximado de 233.000 pesos. Recién a partir de ese salario se va a empezar a tributar el impuesto a las ganancias. Ahí dijo Sergio Massa que el decreto va a ser publicado la semana que viene, pero que va, digamos, a favorecer a los trabajadores porque el aguinaldo va a quedar a salvo justamente del impuesto a las ganancias. Con este movimiento, con esta actualización, 110.000 trabajadores que entre enero y abril habían vuelto a pagar el impuesto a las ganancias, bueno, dejarán de hacerlo. Así que volverán a ser unos 740.000 personas los que pagan el impuesto a las ganancias. Entiendo que esas 110.000 personas que pagaron entre enero y abril y ahora dejarán de hacerlo, bueno, como se cambia el impuesto a las ganancias, es un impuesto anual, en algún momento le van a tener que reintegrar lo que pagaron, lo que le descontaron entre enero y abril. Pero claro, se lo van a reintegrar recién a principios del año que viene, con lo cual... Bueno, a ver, vamos a preguntarle a Daniel Lechman. Daniel, gracias como siempre. Primero te pregunto, ¿por qué era urgente este anuncio, digamos? ¿Por qué esa publicidad entre Massa y Guzmán se definía en estos días? ¿Por qué no se podía postergar más el anuncio si se quería que los sueldos de junio con el medio aguinaldo estuvieran alcanzados por la suba del piso de ganancias? Bueno, buen día a todos y un placer acompañarlos en este debate. A ver, era importante por esto que ustedes precisamente señalaban, todo el esfuerzo que se ha hecho con las paritarias, el esfuerzo que hacen los empresarios en pagar mayores salarios, en definitiva, en parte, volvía a parar a manos del fisco, ¿no? Lo que me parece, y de ahí el apuro, que no se incremente la cantidad de trabajadores que empiezan a pagar el impuesto a partir precisamente de estas actualizaciones salariales. Me gusta porque se escucha de aumentos y aumentos de un lado y del otro. La realidad es que apenas si son, y vos lo señalabas muy bien, actualizaciones, adecuaciones, y ni siquiera le ganan la carrera lamentablemente a la inflación. Con lo cual, acá se están actualizando los parámetros que hacen que en definitiva en esa balanza o en esa pulseada terminen pagando, si se quiere, la misma cantidad de trabajadores. Algo que me parece importante señalar es que no se sube el mínimo no imponible. Eso es un error de concepto, aunque así lo han señalado. Se sube el piso. Esto quiere decir que dejan de pagar algunos, pero los que pagan el impuesto, los que lo siguen pagando, sin embargo, mismo que pagaban en enero, y más aún si se incrementaron sus salarios, incluso más, porque el mínimo no imponible no se adecua sino hasta el año que viene. Y esta es precisamente la pulseada, tratar de, en alguna medida, no dejar pasar tanto tiempo y que el desfasaje se haga cada vez más grande. Lo que tampoco quedó claro, aunque se dijo de su vigencia a partir del mes de junio, es si acaso va a ser, como decía Claudio, retroactivo o no, si se le va a devolver al que pagó en este último tramo, por eso que eventualmente le hubieran retenido. Las últimas modificaciones en este sentido, como fue septiembre del año pasado, hicieron que de ahí en adelante fuera la vigencia de la medida, por más que el impuesto sea efectivamente de liquidación anual, y en la técnica eso implicaría su devolución. Pero tampoco se aclaró nada al respecto. Sin meterte en las cuestiones técnicas que son muy engorrosas, cuando hablamos del piso, ahí estamos incluyendo muchos conceptos. El mínimo no imponible propiamente dicho, las deducciones que se aplican sobre el sueldo del trabajador. A ver, contá eso, cuando hablamos del piso a partir del cual se empieza a pagar el impuesto a las ganancias, ¿qué estamos incluyendo? A ver, piso es una cosa y lo distingo de mínimo no imponible. Empiezo por este último. El mínimo no imponible es un concepto que muchas veces, incluso con ustedes, lo hemos discutido por su importancia, porque es el piso o el monto, para no confundir los términos, a partir del cual se paga el impuesto en términos generales, y que supone que mínimamente es lo que uno necesita como algo indispensable para vivir. ¿Qué pasó en la Argentina a lo largo del tiempo? El desfasaje que hubo entre este concepto, entre el mínimo y lamentablemente la inflación, hizo que muchos pagaran, en definitiva, y lo hemos discutido años atrás, estaban casi en salarios apenas por encima del nivel de pobreza y ya pagaban el impuesto a las ganancias, con lo cual, esto que decía
Massa que el salario no es ganancia, bueno, depende del monto. En general puede ser un buen concepto, pero si uno gana 10 millones de pesos por mes, desde ya que ahí sí hay una ganancia. Pero si gana 200, 300 mil, cada uno con su nivel de vida y de gastos, pero convengamos que no le queda mucho de ganancias según su esquema familiar, porque prácticamente todo lo que recibe lo consume. De ahí que el mínimo no imponible, sumada a las deducciones por cargas de familia, un monto por el alquiler, por la medicina prepaga, por los seguros, por distintos conceptos que hacen básicamente a eso mínimo indispensable para vivir. Alquiler para el que no tiene vivienda propia fue un buen concepto que se agregó en este global de deducciones. Bueno, en definitiva hace que uno recién pague el impuesto en lo que se supone le implicaría algún ahorro o algún excedente a lo que necesita otra vez como monto indispensable para vivir. Ese mínimo no imponible se actualiza en forma anual y ahora no lo van a tocar. Quiere decir que el que pague el impuesto va a seguir pagando como venía haciéndolo hasta ahora, o incluso algo más por los aumentos que hubiera recibido a partir de estas últimas paritarias. Ahora bien, ya desde el año pasado y con buen criterio se dijo, por más que no se toquen los mínimos, hay un monto que se supone por encima del cual recién se debería pagar el impuesto. Entonces, dijeron 150.000 cuando esta medida arrancó, salario bruto, siempre hablando de montos brutos, no de bolsillo, pero ese fue el parámetro. Bueno, por debajo de esto no paga nadie. Ahora, el que paga el impuesto no va a tomar 150.000 de mínimo no imponible. Tomó los valores vigentes en aquel momento. Y esos montos eran menores. O sea que el que empezaba a pagar, el que ganaba 150.001, no pagaba por ese centavo de más o ese peso de más. Pagaba un montón más porque el piso estaba por encima de los mínimos no imponibles. Por eso se armó, y ustedes lo habrán comentado también, una escala intermedia, sí, un rango adicional, un primer rango adicional que tiende a morigerar el impacto de ese especie de salto a vacío, es decir, del que gana un peso más del piso, le impacte tan importante o de manera tan importante. Pero yo decía en aquel momento y lo digo hoy, después de ese segundo escalón, ahí sí viene el salto al vacío, porque el que empieza a pagar, paga por casi un 20, un 30% de su ingreso, de su ingreso, sobre el excedente. A ver, exacto. Entonces, el piso ahora sí, lo que tiende es a decir, bueno, por debajo de ese monto no paga nadie. Y hoy ese monto son 233.000 pesos mensuales de bolsillo, a partir de junio. Exacto. El 280 y algún que no lo han, no sé por qué, debe ser que han tomado un porcentaje que aplica sobre un monto no redondo. Bueno, es ese 280 que ustedes señalan allí, 792, efectivamente son más o menos 233.000 de salario de bolsillo. Y el ministro anunció que el escalón siguiente llega a algún 320.000 pesos, bueno, habrá que ver cómo impacta eso de bolsillo, pero es ese escalón que hace que no le pegue o no le impacte de manera tan importante a ese segundo tramo el efecto de esta situación. El efecto brevemente, Daniel, dos cosas. Una, ¿esto impacta en qué sectores? Digamos, estamos hablando, por ejemplo, bancarios, que acaba de cerrar una paritaria del 60% y tiene muchos sueldos intermedios sí, arriba de los 200.000 pesos. Camioneros también. Camioneros también. Y claro. Camioneros también. Mineros, petroleros, sí, todo distintos gremios industriales tienen salarios que les ven impactando. Salarios de ESMATA, de las automotrices y demás. Y que van al ritmo, digamos, que vienen firmando paritarias al ritmo justamente de la inflación. 60%. Claro, que no significa, insisto, que acá esté habiendo aumentos salariales que le ganan a la inflación. Está muy bien la aclaración que vos hacías, sino que estamos hablando de aumentos salariales. Por ejemplo, uno de los que mejores cerró, lo de bancario, cerró 60% y está quedando atrás de la inflación, porque la inflación en abril fue 58, pero en mayo va a ser 60 y pico, en junio cuando se conozca va a ser todavía más, y la pregunta es si se va a estabilizar entre el 65 y 70% o si va a ser más este año. Entonces, pero la cuestión es que si no se actualiza este piso, y esta es una actualización anticipada, vamos a ver cuál es la próxima, bueno, esos aumentos salariales generan que paguen más impuestos, con lo cual el salario de bolsillo que tienen es mucho menor a la inflación. Digamos, no solamente no le gana a la inflación, sino una parte de ese aumento se lo lleva el Estado. Sí. Maxi, ahí vos señalabas, el efecto en esto sigue siendo a valores de hoy un poco el tramo de ingresos entre 230.000 y 300.000
pesos, valores o 3.20, como lo anunciaron con ese escalón siguiente, nivel de ingreso bruto. Ahora, esto es justamente lo que pasa es que históricamente, y vos lo recordarás, dependía de una medida del Poder Ejecutivo, como también lo es ahora, pero se esperaba siempre esa medida que actualizaba los mínimos no imponibles, hasta se lo ponía con bombos y platillos así en los recibos de sueldo, decreto tal o cual, pero se esperaba siempre la pleitesía, ¿no? de esa medida. Después, con buen criterio, se puso en la ley y la actualización se hizo de manera anual por este índice que señalaba el senador Massa de RIPTE. Pero, ¿qué pasó? La inflación lamentablemente le vino ganando la carrera a cualquier actualización, y hacerlo de manera anual en estos niveles de inflación se hizo que el año pasado hubiera tenido este efecto no deseado, como también lo tiene ahora. Al final del día terminan pagando, digamos que siempre los mismos. Hay momentos en los cuales, por algún aumento que se da antes de los mínimos no imponibles, le impacta a ese trabajador y eso después se termina equiparando. Pero al final del día pasa esto, siguen pagando los mismos y se pretende, lo cual no es poco, porque si no, si tomara esta medida empezarían a pagar otros que hasta ahora no lo hacían, bueno, equiparar o tratar de acercarse en la carrera contra la inflación. Bien, es así. Está claro. ¿Cuántas personas, trabajadores, están pagando impuesto a las ganancias hoy en la Argentina? 850.000, y con esta actualización vuelven a 740.000, que era a principio de año. Fíjense, en la Argentina hay solo 850.000 personas que en blanco tienen salarios en relación de dependencia superiores a los 230.000 pesos de bolsillo. Que obviamente para todo el mundo le parece una enormidad, porque hoy el salario promedio de la Argentina está en 120.000 o 130.000, pero recuerden que la línea de pobreza ya en mayo está en 100.000 pesos mensuales, una familia tipo, matrimonio y 2 hijos. O sea que estamos hablando de un poquito más de 2 líneas de pobreza. Y a partir de ahí estás pagando impuesto a las ganancias. En la década del 90 es cierto que estaba todo distorsionado por el atraso cambiario del 1 a 1, pero creo que el piso del impuesto estaba en los 100.000 pesos, 100.000 dólares, que hoy serían... ¿No? ¿Cuánto era el piso del impuesto? Eso era el reimpuesto a la riqueza. Era bienes personales. 102.300 dólares. Era bien personales, pero decime cuál era el piso del impuesto a las ganancias. No, valores mucho menores, ¿no? Claro. No te olvides que en el 1 a 1, 100.000 pesos eran 100.000 dólares. Claro, ese era el piso de impuesto de bienes personales. 102.000. El impuesto a la riqueza, claro. No. Era más o menos un salario a partir en aquella época de los 2.200 pesos, 2.200 dólares, ya empezaba a pagar ganancias, más o menos andaba por ahí. A partir de los 2.200 mensuales. Claro. Bueno, acá estamos hablando que un salario a partir de los $1.000 y algo está pagando impuesto a las ganancias. Está bien, gracias por la aclaración, ¿no? Un salario de lo que vos decís, $2.200 o $2.000, sería un salario hoy en la Argentina arriba de 400.000 pesos o 450.000 pesos. Acá estamos hablando de que un salario de bolsillo de 230.000 pesos ya está pagando 235.000 pesos. Está pagando impuesto a las ganancias. Claro, y fue la gran discusión cuando asumió De la Rúa, que, ¿te acordás? Hubo una reforma del impuesto a las ganancias, sí, y a partir de los 2.000 pesos empezaba a pagar... Y aplicaron ahí un impuesto adicional. La discusión es eterna. En ese sentido, yo creo que la clave está en el concepto del mínimo no imponible, el que, sumado a las deducciones por cargas de familia y algún otro concepto, que es lo que hablábamos antes, tiende a garantizarle que esa persona no va a pagar con cosas que son necesidades básicas y recién va a pagar por lo que efectivamente sea ganancia. Yo no tengo dudas que el salario ni tan tajante que no es ganancia, ni que lo es. Depende del monto, justamente. Y en valores donde sí realmente implican ese concepto de ganancia, entiendo que, lógicamente, como se hace en todo el mundo, debería pagar el impuesto. No, totalmente. Estamos discutiendo que eso existe en todas partes del mundo. Mirá, existe en Inglaterra, en Estados Unidos, en todas partes del mundo. Ahí me están diciendo, en la época de Menem era $4.000, a partir de los $4.000, y cuando viene... Era el mínimo al cual se pagaba impuesto a las ganancias. Y cuando asume la alianza... Pero disculpame, $4.000 serían hoy 800.000 pesos. Claro. Y cuando asume la alianza pasó a lo que yo te decía, 2.200, 2.500. Daniel, gracias, muy amable. Un placer, gracias a ustedes. Daniel Lechman. Hasta luego. A ver, ya vamos con el móvil, pero quiero aclarar este tema. ¿A qué aporta hoy Alberto Fernández día a día a la confusión general? ¿Qué quiere Alberto Fernández
con su gobierno. ¿A dónde quiere ir? Digamos, porque está claro que no acepta la receta de Cristina y dice, y por eso se abraza a Guzmán, que si se toma la receta de Cristina, acá se espiraliza la crisis, hay una crisis total. Pero ¿entiende el presidente que si adopta la receta de Guzmán y del acuerdo con el fondo necesita generar certidumbre en su política económica, que es fundamental que el ministro mismo de Economía, Martín Guzmán, que ahora tiene 90 días para mostrar resultados o estar fuera del gobierno? Algunos dicen, le está pidiendo también que muestre algún camino mínimo de certidumbre. Entonces, a ver si podemos anclar con eso que estamos contando. ¿Qué es lo que pretende hoy Alberto Fernández? ¿Qué es lo que quiere de su gobierno? Y fíjense las señales, a ver si podemos verlo con la carátula, por favor. Un día dice una cosa y otro día dice otra. En las señales con las retenciones, en el alineamiento con Estados Unidos y el FMI. Es decir, ¿hacia dónde va el presidente de la Nación con su política económica? Es consciente de que, bueno, si rechaza lo de Cristina y adopta otra política económica, que es la que está llevando adelante con Martín Guzmán, esa política necesita certidumbre. Ahora lo hablamos después del móvil. Vamos al móvil. Está en una verdulería. ¿Por qué, Claudio? Y porque, ¿te acordás que habían anunciado precios de referencia?